Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Estamos en febrero del 2022 y estamos con la disposición de estudiar la palabra del Señor, que va a ser la tercera unidad y la última de los libros que estamos estudiando en la revista El Discípulo. Soy Alma Vázquez, maestra de la Escuela de Adultos de la Iglesia Cristiana Hispana, Discípulos de Cristo, en Castleberry, Florida, cuyo pastor es el reverendo Héctor Santiago. Con mucho amor tratamos de exponer la palabra para que usted también reflexione y piense en los temas que hemos estado discutiendo a través de este año. Empezaremos la lección de la tercera unidad, que se titula Justicia y Adversidad. En todas las lecciones pasadas se estaba hablando de la justicia. ¿Por qué tanto hablar de la justicia? Es que es necesario. Es necesario porque hoy en día muchos están clamando por justicia. Hay mucha gente en el mundo que clamando por justicia y esa justicia no se encuentra en todas partes. Por eso vamos a estudiar la palabra con relación a la justicia y a la adversidad. Todos estamos ahí. El mes de febrero trae 4 lecciones que tratan situaciones en que la justicia parece estar ausente. La primera lección vamos a estudiar en 2 de Samuel, donde Natán condena a David por sus actos de injusticia hacia Urías elitita, el esposo de Betsabé. En la segunda lección veremos en Esdras, después que estuvo años en el exilio en Babilonia, Esdras regresa a Jerusalén y decide restaurar el respeto por la ley de Dios. La tercera lección, otra que también no vemos mucha justicia muchas veces, en Job encontramos la fidelidad de Job a pesar de tantos agravios y momentos difíciles y trágicos que tuvo en su vida. Y por último vamos a seguir viendo en Job a aquel hombre que cuestiona o se cuestiona la presencia de la justicia de Dios en este hombre. Así que vamos a ver 4 lecciones en donde aparentemente no hay justicia, está falta de justicia. Por supuesto, vamos entonces a empezar en la primera lección, que es la lección 23, que se titula El poder de la verdad. Y la encontramos en 2 de Samuel, capítulo 12, en los versos del 1 al 9 y en los versos del 13 al 15. El texto áureo nos dice: entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. Empecemos a pensar por qué fue que Natán le dijo eso a David y lo vamos a ver en esta lección. Eso se encuentra en 2 de Samuel, el capítulo 12, el verso 7. Los objetivos que tenemos en esta lección es, número 1, comprender que las consecuencias de las injusticias no solo afectan a nivel personal, también causan daño a los demás y por ende deshonran a Dios. Usted comete un acto de injusticia, no es usted el único que sufre las consecuencias, sino que todos los que están a su alrededor sufren las consecuencias de sus actos. Y por supuesto, su relación con Dios se afecta. El segundo objetivo es confesar los actos de injusticia y los abusos de poder cometidos, pedir perdón a Dios y rectificar las malas decisiones practicando la justicia de Dios. Así que hay 3 medios para usted
librarse de tener esa carga, ¿verdad? De ser injusto, un acto de injusticia, un abuso que usted comete, porque usted se siente poderoso, porque usted está en una posición de poder y cree que puede hacerle daño a otras personas. Hay tres cosas. Primero, pedir perdón a Dios. Segundo, rectificar las malas decisiones que tomó. Y tercero, practicar la justicia de Dios. El texto bíblico que encontramos en 2 de Samuel, capítulo 12, los versos del 1 al 9 y del 13 al 15. Pero déjeme ponerlo un poquito en el contexto. Ya que esta lección se trata del rey David y su acto de agresión a Urías, elitita y esposo de Betsabé, sabemos que aunque David es el rey cuyo corazón era como el corazón de Dios, nos toca recalcar, como en otras lecciones, que Dios no justifica ningún acto de injusticia. Quizás deberíamos recordar un poco la historia, pues a muchos el rey David le simpatiza. El saber que es el más grande rey de Israel, que sabe cánticos y poemas que leemos en los salmos, pero que tuvo un momento terrible en donde la pasión lo cegó y le faltó a Dios siendo un asesino. Podemos hacer un corto relato de qué fue lo que pasó ese día antes de llegar aquí al capítulo 12. Eso lo encontramos en el capítulo 11. Sabemos que el rey, un día de estos, que se suponía que se hubiera ido a la guerra, no quiso ir y se quedó en la casa. Pero mientras estaba en la casa se puso a mirar por la ventana, digo yo la ventana, la terraza, no sé dónde estaba, y vio a esta mujer bañándose en el patio de su casa. No era posiblemente una piscina donde ella tendría su traje de baño, así que imaginámonos una mujer que está desnuda bañándose, y él la vio y la codició y la deseó y la mandó a buscar. Como él era el rey, tenía todo poder, la trajo a su casa y la usó como mujer, pero sin recordar que ciertos actos traen consecuencias que no son verdaderamente las consecuencias que nosotros deseamos. Consecuencia tal que esta mujer quedó embarazada y al quedar embarazada se le puso la cosa un poquito difícil al rey. Y entonces buscó la manera de eliminar al esposo de manera que nadie lo pudiera buscar. Así que hizo una trama para matar al esposo. Así que ahí encontramos, ¿verdad?, la trama antes de esto, y encontramos que en el capítulo 11, al final, dice la palabra que a Dios no le agradó eso que hizo David. Dios no estuvo de acuerdo. Por eso la lección se llama el poder de la verdad. Porque cuando sale a relucir el asunto, encontramos que Dios va a intervenir, que su justicia interviene y que muchas veces los poderosos de Israel, los reyes, los gobernantes, usaban de su poder para hacer de las suyas y tomar manos de aquellas cosas que no les correspondían. Enfatizamos entonces que Dios le hace justicia al pobre y sale al rescate del humilde. David tuvo que enfrentarse a los reclamos de justicia que le hace Dios. Eso es lo que vamos a encontrar en el pasaje de 2 de Samuel, capítulo 12, los versos del 1 al 9 y después del 13 al
15. Cuando estudiamos los libros de Primera y Segunda de Samuel, tenemos que mencionar que estos libros se llaman, que son de la historia deuteronomista. Deuteronomista quiere decir que los escritores usan de los libros del Deuteronomio las ideas y la forma en que esos libros se escribieron, y de esa manera ellos se influencian con esa manera de escribir. Esos libros, por ejemplo, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes, se llaman así, libros que le pertenecen a la historia deuteronomista, donde los profetas y los reyes ejercen un rol protagónico. Se presentan las figuras en estos libros de Samuel y de Reyes, de Saúl y de David. David, que es presentado como un modelo a emular, un varón, como dijimos, conforme al corazón de Dios. Sin embargo, también se presentan los desaciertos que no se deben seguir. Así que Dios en su palabra revela lo que está bien, pero también revela lo que está mal. No se oculta lo malo, se representa lo que está mal. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprender y corregir. ¿Qué cosas no deberíamos nosotros hacer? No debemos imitar. En la lección de hoy, David se presenta como un rey injusto, capaz de cometer violencia contra una familia de Israel. El capítulo 11, como les dije, termina con la expresión, pero al Señor no le agradó lo que David había hecho. Veremos entonces en esta narración la reacción de Dios ante el dolor de la víctima. David reconoce en esta ocasión su culpabilidad. Se arrepiente de su pecado, se humilla en oración ante el Señor y asume las consecuencias de sus actos. Por eso, cuando le dan la sentencia, él acepta la sentencia que Dios le da a través del profeta Natán. Nos preguntamos entonces, ¿en qué consiste el crimen de David? ¿En acostarse con la mujer de Urías, el hitita? No. El error de David fue que después de acostarse con ella, él confabuló para la muerte de él. Un hombre totalmente inocente que estaba cumpliendo con su deber como soldado en la guerra de Israel. ¿Cómo usó el poder David? Nos preguntamos. Él se aprovechó de su poder para hacer esa barbaridad y en ese entonces no había quien le viniera a rematar y a recalcar el error que él había cometido. ¿Cuál fue la reacción de Dios? Nos preguntamos al final de este capítulo 11, como dijimos ahorita. A Dios no le agradó el acto que David había cometido. Y vamos a ver qué podemos aprender entonces del profeta. ¿Cómo el profeta enfrentó esta situación? Claro, él no venía a nombre suyo. Él venía con toda la autoridad y el poder que Dios le daba. Entonces el profeta Natán, por eso dice ahí en el versículo 1, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo. Vemos aquí que Natán utiliza un método que muchas personas usan, como también lo usó el Señor Jesús, que son las parábolas. Las parábolas que son historias en donde tenemos una enseñanza, donde se quiere dar una enseñanza.
Es una narrativa metafórica empleada para ilustrar una verdad religiosa o una enseñanza moral mediante la comparación con situaciones de la vida diaria. Aquí entonces dice su parábola: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Cuando él está comparando al rico y al pobre, entendemos nosotros que el rico era ¿quién? David. Y el pobre era Urias. El rico usó de su poder para poder acabar con el pobre. Así que ahí encontramos a un rico miserable, a un rico insensible, que es típico de la ciudad o de la sociedad de Israel en aquel tiempo. Y hoy podríamos compararlo con muchísimos otros que tienen poder y autoridad y que hacen tantas barbaridades que podríamos decir que son insensibles. Entonces, vemos que la acción del rico es reprochable. No es digno de imitar esa acción. Dice la lección, en la lectura, dice que el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Encontramos que la parábola que Natán expresa, la historia que él le cuenta a David, cumple su propósito. El profeta logra la autoinculpación de David. David reconoce la vileza del acto. Vive Jehová, dijo David, que es digno de muerte el que tal hizo. El rey se le llevaban casos de injusticia cuando tenía que personas venían al rey para que les hiciera justicia y le traían el cuento: esta persona me hizo esto, me hizo aquello, y él tenía que tomar una decisión y dar una sentencia a la persona que le había fallado, al pobre, al menesteroso. Sin embargo, en el cuento de Natán, él había hecho lo mismo y reacciona con indignación, reacciona con furor. Ese es digno de muerte. Y entonces el profeta Natán le dice: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por ser rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Es decir, he hecho tantas cosas por ti. Mira todo lo que yo hice por ti. Y tú no reconoces lo que tú has hecho ahora contra este hombre. Pero Natán inculpa directamente al rey y procede a exponer el reclamo divino. Así ha dicho Jehová, versículo 7, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor
y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías Hiteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a luz a David, y enfermó gravemente. Tendríamos entonces que decir varias cosas aquí. Natán le muestra las intervenciones que Dios había hecho con él. Dice: te ungió como rey, te libró de las manos de Saúl, te entregó la casa de tu Señor, te saqué del redil, un simple pastor de ovejas, para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. He estado contigo por donde quiera que has ido. Aunque él no pertenecía al linaje de Saúl, fue proclamado Señor de Israel para que gobernara en nombre de Dios con rectitud, justicia y fidelidad a la alianza. Y finalmente le dice Natán que Dios le habría añadido mucho más. Dios le añadirá mucho más. Sí, Dios quería seguirlo bendiciendo, pero este acto detuvo en ese momento el proceso de la bendición de Dios hacia él. Total, Dios repudió a cualquier acto de violencia. Para Dios no hay valor en ningún acto que incurra en la violencia. Dos son las acusaciones al rey. Primero, tener la palabra de Dios en poco, y segundo, hacer lo malo delante de sus ojos. Dios, el verdadero rey de Israel, impondrá justicia. La injusticia cometida contra Urías el Heteo. David tiñó sus manos con sangre inocente al planificar la muerte del Heteo con la espada de los amonitas. Entonces Dios lo sentencia, una sentencia fuerte. ¿Por qué has tenido en poco la palabra de Dios? David reconoce su pecado. Sí, en los versículos 13 al 15 encontramos que él reconoce su pecado y sus maquinaciones engendraron la violencia contra la casa de Urías y Betsabé. Ante su arrepentimiento, Natán le promete que no morirá, ya que Dios le ha perdonado. Pero quedan consecuencias del pecado. El niño morirá. Y podemos entonces, a manera de conclusión, ver que estos actos nos llevan a pensar cómo los líderes y cómo el liderato cristiano debería actuar. Aquí encontramos dos líderes. Uno, Natán, y el otro, David. ¿A cuál de los dos vamos a imitar? El líder cristiano primero debe ser obediente al Señor.
Natán acude ante el rey por mandato divino. Segundo, asumir el riesgo de la defensa y protección de las víctimas de violencia, aunque esta tarea sea impopular. Un líder cristiano debe salir a proteger y a defender a aquellas víctimas de violencia. Tercero, debe proceder con cautela, sabiduría y cuidado en el trato hacia los demás. Un buen líder, cuarto, debe estar centrado en Dios y actuar en sintonía con la ética cristiana. Debe, 5, discernir la voz de Dios. Número 6, ser humilde y lo suficientemente valiente para reconocer y rectificar sus errores. Un buen líder tiene que pedir perdón por sus actos en una actitud de arrepentimiento y contrición. Y 8, un buen líder debe asumir las consecuencias de sus actos. Ya aquí podemos ver a David como líder. Después de arrepentirse, tiene que ser humilde para reconocer sus errores. Segundo, debe pedir perdón por sus actos. Y tercero, siempre asumir las consecuencias de tus actos. Estos principios nos guían en el principio de afirmar un liderato eclesial cónsono con la verdad bíblica y con el deseo de Dios de hacer justicia a su pueblo. Permite, Señor, que nosotros podamos ser esos líderes. Resumimos entonces que hoy el pasaje bíblico narra el momento en que Natán, a nombre del Señor, encarará al rey David por su pecado contra Betsabé y por el asesinato de su esposo Urías el Eteo. El profeta hace uso del género masal en hebreo o parábola para lograr la autoinculpación del rey. Segundo, Dios sale en defensa de las víctimas. La palabra profética le recuerda a David que fue tomado del redil y sentado en el trono real para que gobernara con buen juicio y no para que cometiera abuso contra los más débiles. Y tercero, que este relato nos permite identificar 7 principios esenciales que vimos para forjar un liderazgo cristiano efectivo. En general, los líderes cristianos deben actuar con justicia, rectitud, sabiduría y humildad. Oramos entonces. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a ti sea la alabanza, la honra y la gloria por todos los siglos. Gracias, Señor, por tu palabra y por permitirnos colaborar contigo en la construcción de un reino en nuestras comunidades. Necesitamos la dirección de tu Espíritu para forjar un liderazgo que sirva a la gente con rectitud, humildad y buen juicio. Ayúdanos, Señor, a no caer en la tentación de la soberbia ni a creernos con el derecho de lastimar a los hombres. Por favor, perdónanos y purifícanos para ser líderes capaces de vivir en armonía con tu palabra. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima.